Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque eres tú, Padre mío, que nos sigue hablando constantemente. Te doy gracias, Padre, porque en medida de lo posible, Señor, tú nos mandas tu bendita palabra. Gracias, Padre Santo, y te pido, Señor, que el día de hoy seas tú hablando por medio de mí, Padre mío, y que esta enseñanza pueda llegar a todos aquellos, Señor, que necesiten oírla. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con lo que Dios tiene o con lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, o más que nada recordarnos las cosas que Él hace por nosotros. Realmente el Señor quiere que nos tomemos ese tiempo para hablar con Él. ¿Para qué? Para darnos esas fuerzas, para darnos esa determinación. Realmente el Señor se preocupa por cada uno de nosotros y por las diferentes situaciones que pueden estar sucediendo a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra semana. Entonces, primero que nada, el Señor quiere que recordemos que cuida de, de nosotros. Creo que en diferentes situaciones hemos escuchado, no, es que Dios cuida de ti, es que el Señor se procura, te procura. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 5 del 6 al 7. Y dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Él cuida de cada uno de nosotros. Cuando intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta o con nuestras propias fuerzas, no digo que esté mal, pero cuando ya estamos en Cristo, sabemos que tenemos que descansar en Él, sabemos que es Él quien nos brinda esas fuerzas, quien nos brinda esa capacidad para realizar alguna cosa. Pero si lo intentamos hacer por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas, puede que cosas como la ansiedad, que nuestro orgullo, cosas así se apoderen de nosotros. Por eso la importancia de reconocer la necesidad que tenemos para con Dios, para que podamos ir a esos brazos amorosos y que dejemos que intervengan en nuestra vida en las diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque Él siempre está atento, Él cuida de cada uno de nosotros con ese amor, con esa paciencia, y por eso no hay necesidad de sentirnos preocupados, desanimados. Yo sé que es difícil, no es fácil decir, ay, sí, ya no voy a estar triste, ya no voy a estar desanimado. Yo sé que no es fácil, pero por eso el Señor el día de hoy nos viene a recordar que Él siempre está cuidando de nosotros y por ende debemos de dejar que Él intervenga en, en nuestra vida, en esas situaciones que nos pueden estar manteniendo preocupados. El otro punto que nos quiere recordar es que nos mantengamos alerta, que practiquemos ese dominio. Y vamos a leer en Primera de Pedro 5:8 que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando cada uno de nosotros recibe a
Cristo en su corazón y lo reconoce como ese único Salvador, nos hacemos acreedores a un enemigo. Y ese enemigo es ¿quién? El diablo. Ese enemigo que quiere destruirnos, que no viene ay, te voy a lastimar poquito, no, realmente viene a destruir. Por eso es importante prestar atención y no dejar que él vaya ganando territorio, porque muchas veces entra en cosas insignificantes aparentemente, pero se va abriendo camino, se va abriendo paso, y cuando menos uno se da cuenta, ya tiene la mayoría del terreno en nuestra vida. Por eso la importancia de estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo y dejándonos que Él nos guíe y que tome control de nuestra vida. Por eso hay que mantenernos alerta, dejar que guíe nuestra vida. Aún en esos momentos en donde pueda haber más lucha o que la lucha puede ser más intensa, debemos seguir adelante. Debemos seguir pidiéndole al Espíritu Santo que esté con nosotros, dándonos fuerzas, que interceda por cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 8 del 26 al 27. Y dice así: Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Debemos recordar que el dominio es parte de esos frutos del Espíritu. No debemos de sentirnos ni atemorizados, ni intimidados, sino por el contrario, debemos de mantenernos firmes y agarrados de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no vaya ganando ese terreno. Realmente, si vivimos esa vida llena del Espíritu Santo, nos vamos a mantener alerta ante qué, ante los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a poder discernir si las cosas que pasan o si las situaciones o este algunas cosas vienen de Dios o no. Por eso la importancia de leer la Biblia, de orar, de buscar constantemente su guía. ¿Para qué? Para que nos mantengamos alerta y el enemigo no pueda venir a, a destruirnos. Otra cosa que el Señor quiere que recordemos el día de hoy es que no estamos solos. Y para eso vamos a Primera de Pedro 5:9, que dice: Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Realmente, en este preciso momento, hay muchos hermanos en la fe que están pasando por persecución. Unas en mayor intensidad, otras con menor intensidad, pero cada uno de nosotros, tarde o temprano, ha pasado o va a pasar por rechazo, por burla, o como les mencionaba, por algo más doloroso, más fuerte, como aquellas personas que son perseguidas por proclamar el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice? No estás solo. Debido a ese amor que tenemos por Jesús,
estamos preparados para resistir y mantenernos firmes y fieles a Dios. No estamos solos, esta lucha no es solos, somos varios que estamos siendo partícipes de diferentes circunstancias. Y debemos recordar que esa batalla ya la tenemos ganada. Otro punto es tener esperanza. Tener esperanza. Primera de Pedro 5:10. Y dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El sufrimiento no va a ser eterno. Puede tardar, claro, pero va a terminar. Vamos a poder disfrutar de la restauración, de la fortaleza, de todas aquellas cosas buenas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿para quiénes va a ser eso? Para los que perseveren en Él. Debemos recordar que el Señor ya venció y que junto con Él nosotros también ya somos vencedores. No debemos de tener ese miedo al ¿qué va a pasar mañana? Porque Jesús está con nosotros, porque Jesús nos da fuerzas. Debemos de tener esa esperanza sin importar cuáles sean las situaciones, cuáles sean las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él no nos va a abandonar. Si se dan cuenta, cada uno de los puntos va de la mano. Vamos a leer ahora Romanos 8, del 35 al 37. Y dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Otro punto es que Dios te ama o nos ama con ese amor eterno. Y vamos a leer Juan 3:16. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué grande es el amor que Dios siente por cada uno de nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz por ese amor eterno. Y debemos de recordar que ese amor eterno no ha terminado, ni va a terminar, porque su amor es, como bien dice, eterno. Es ese amor que no perece. Otro punto es no inquietarnos. ¿Por qué? Porque Él está en todas las situaciones con nosotros. Y vamos a leer Salmo 42:11. Y dice así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Él está en todas las situaciones que pasan en nuestra vida. Él ya tiene esa perfecta solución que nos va a ir mostrando poco a poco, nos va a ir formando el camino para poder salir de esas dificultades, de esas situaciones en las que podemos estar atribulados. Por eso es bueno descansar en Él y entregarle esas angustias y, como decía en uno de los puntos anteriores, y poner nuestra esperanza en Él. Otro punto es que hay provisión para todas nuestras necesidades. Dice en Filipenses 4:19: Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Sea cual sea la necesidad, debemos de llevarla en oración frente a Dios y confiar en que Él va a proveer. Él sabe realmente qué es lo que necesitamos y Él va a proveer esas necesidades. Debemos de llevar ante Él cada una de esas cosas que inquietan nuestro corazón. Debemos elevar esa oración y prestar atención para ver cómo es que el Señor va a obrar en esas situaciones. ¿Por qué? Porque Él es ese proveedor. Él va a suplir y no nos va a dejar avergonzados, sino al contrario. Otro punto es no tener temor. Vamos a Isaías 41:10. Y dice así: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No debemos de tener miedo ante aquellas circunstancias, ante aquellos retos que se nos presenten. Podemos elegir tener miedo o podemos elegir confiar en Dios. No debemos de dejar que ese temor, que ese miedo se apodere de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos ama, porque nuestra esperanza debe de estar en Él, porque estamos alerta, porque no hemos dejado que el enemigo tome control de la situación, sino por el contrario, hemos decidido que sea Él quien tome control de las situaciones, que sea Él quien esté con nosotros ayudándonos. Y después vamos a decidir darle las gracias por obtener esa victoria. En, en Salmo 18, del 2 al 3 nos dice: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. El peñasco en que me refugio es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. ¿A qué voy con este versículo? Al siguiente punto. El Señor es esa roca en nuestra vida. Cuando todo pareciera que se desmorona como arena, el Señor Dios
es esa roca firme en la cual podemos apoyarnos y no solo apoyarnos, sino encontrar esa seguridad de que con confianza podemos siempre acudir a Él y que con esa misma confianza podemos confiar en que su ayuda y su protección van a llegar a nuestra vida, de que no nos va a dejar solos en ninguna parte del recorrido y que vamos a estar, como dice en Salmos 18 del 2 al 3, vamos a quedar a salvo de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así todo a nuestro alrededor se esté cayendo, nosotros hemos decidido estar sobre esa roca. El siguiente punto es que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ninguno de nosotros fue creado porque sí, ¿no? O porque salió. No, realmente fuimos creados a la imagen de Dios. Y cada uno con talentos y propósitos específicos, que son que esa base de nuestra identidad. Por eso no debemos de dejarnos intimidar por las críticas, por el rechazo, sino por el contrario, ser valientes y ser fuertes porque estamos confiando en, en alguien que no nos va a decepcionar. Dios conoce todo lo bueno que hay en nosotros y lo va a usar ¿para qué? Para su gloria, para bendición de su casa, si nosotros se lo permitimos. ¿Por qué? Porque también el Señor es una persona respetuosa y no nos va a venir a obligar. El siguiente punto es, Dios escucha nuestro clamor. Y vamos a segunda de Samuel 22:7. Y dice así, en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Dios es omnipresente. Él está con cada uno de nosotros. Él está conmigo, Él está con la pastora, Él está con mi mamá, Él está con cada uno de nosotros en este preciso momento. No debemos olvidar que Él siempre nos está escuchando. Que no importa cuál sea la tristeza o qué tan imposible parezca alguna circunstancia, siempre podemos clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él está atento las 24 horas del día. Debemos tener esa confianza de acercarnos y contarle las cosas. Contarle qué es lo que está sucediendo. Y que Él va a obrar en el tiempo y a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nos tiene ese amor infinito. El siguiente punto es, Él no nos va a abandonar.
Y vamos a Deuteronomio 31:8. Y dice así: El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desanimes. Contamos, como les mencionaba, con esa compañía del Señor en todo momento. Él es omnipresente. Él guía nuestros pasos. Él nos acompaña constantemente en ese camino. Apoyémonos en Él, apoyémonos en esa fuerza, en ese poder, apoyémonos en esa sabiduría. Él no nos va a abandonar. Dice en Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desanimes. Él será esa lumbrera en nuestro camino. Él será quien irá acomodando las cosas en, en nuestra vida. El siguiente punto es, no te des por vencido. Salmo 126, del 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cuando recoge sus gavillas. Cantando recoge sus gavillas. El trabajo no es fácil, pero lo que debemos de hacer es no darnos por vencidos. No desanimarnos. ¿Por qué? Porque pronto vamos a ver esa cosecha. Debemos perseverar y seguir adelante con el trabajo que el Señor ya nos ha encomendado. Debemos seguir adelante para poder ver ese fruto, para poder levantar esa cosecha. El último punto es, Dios nos ha dejado su paz. Y vamos a Juan 14:27. Y dice así, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz que el Señor da es esa paz que no se puede comparar. Es esa paz que nos capacita para seguir adelante, para estar llenos de confianza, para estar llenos de esa sabiduría. El día de hoy debemos de recibir esa paz. Debemos de mantenernos en esa confianza. No debemos de angustiarnos, como dice. Debemos de estar fortalecidos. Debemos de estar confiados en que el Señor es quien nos está capacitando. ¿Para qué? Para que en medida de lo posible podamos recibir esas cosas que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy el Señor quería que recordáramos estas cosas. Yo no sé, a lo mejor alguien en específico necesitaba uno de estos puntos, 3, 4, todos, yo no lo sé. Pero como fue el primer punto, Dios cuida de nosotros y está al pendiente de cada una de nuestras necesidades.
Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, el día de hoy, porque sé que fuiste tú, Padre mío, quien está llevando esta palabra a cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos cuidas, siempre estás al pendiente de nosotros. Porque tú en tu infinita misericordia, Señor, permites que podamos sentir ese amor infinito que tú nos brindas. Gracias, Padre mío, porque sé que eres tú, Señor, quien nos fortaleces, quien nos guías, quien eres esa luz de nuestro camino. Gracias, Señor, y te pido que puedas fortalecer a cada uno de mis hermanos, que puedas llenarnos de esa fortaleza, de esa confianza, de esa paz, que podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Síguelos llenando, Padre Santo, de, de esa valentía, Padre mío. Te pido, Padre, que en este inicio de semana, Señor, seas tú, Padre, tomando control de cada una de las circunstancias que puedan estar por venir en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que los bendigas y te pido que suplas sus necesidades, Señor. Que incluso, Padre mío, ese deseo de su corazón, Señor, tú